Carnaval toda la vida. Una vez más a este programa Con Carpeta. Estamos transmitiendo desde la Uniradio 91.8 FM del dial y www.uniradio.edu.uy. Estamos comenzando como todos los lunes, 19 horas, son ya en la capital uruguaya. Y estamos acá compartiendo este gran momento con nuestros dos amigos, Emiliano Fiorentín. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Nacho Díaz. ¿Qué tal, Miguel? El gusto de acompañarte, como siempre. Qué lindo. Hoy vamos a tener de todo en este programa. Vamos a tener las buenas noticias de nuestro amigo Díaz, ¿sí? Las buenas noticias del Díaz. El periodismo deportivo, siempre de la mano de nuestro especialista, Emiliano. Estamos esperando a ver si viene el búho, que nos va a traer como siempre su entrevista o su debate, ¿sí? La polémica. Él se encarga de la polémica. Y al final, capaz o no, vamos a buscar un premio para regalarles y hacer un par de juegos. Tenemos invitados también, parece, ¿eh? Hay invitados, la producción está trabajando de una manera increíble. Estamos por cerrar un gran invitado, diría yo. Sí. Bueno, todavía no vamos a adelantar nada más que eso. Vamos a no quemarlo, Claro. Vamos a ir de a poquito tirando data, a ver si ustedes por lo menos adivinan quién puede venir. Para participar, ya que están, pueden mandar mensajes de texto al 098-4820-26 y también salir al aire por allí. Está el Facebook Con Carpeta Oficial, el Twitter @concarpeta y el mail, porque estamos en todos lados, concarpeta@gmail.com. Seguimos entonces, vamos a arrancar rápido, sin más preámbulos, con la columna de inicio de este programa, para seguir bien arriba y con alegría, las buenas noticias del día. Bueno, te traigo muy variadas hoy, Miguel, como a vos te gusta. Espero que sean del agrado de ustedes y que transmitan, aunque sea en poca medida, algo de alegría. Tengo plena confianza. Vamos a ver. Optimismo. Bueno, haciendo gala de tu pasado como científico, Miguel, sí, bueno. La primera viene científica. A ver. Inventaron la primera batería solar del mundo. Mirá, qué bueno. Creada por investigadores de la Universidad de Ohio State. La misma consiste en una célula fotovoltaica capaz de almacenar energía dentro de sí misma. La principal novedad es que se recarga solo con luz y aire. Luz y aire y tenés energía, es genial. Es increíble. Las soluciones que puede aportar esto. Es al mismo tiempo una célula solar y una batería recargable. Y si bien ya existían otros dispositivos con un pequeño panel fotovoltaico y una batería de almacenamiento, en esta hay una hibridación total, ya que el panel es la batería y la batería es el panel. Y sí, genial. Se recarga con una malla solar que permite que el aire entre en la batería y un proceso especial transmite electrones del panel al electrodo. La luz y el oxígeno permiten diferentes reacciones químicas. No me digas más, estoy seguro que sí. Es algo que está más compacto, todo en una cosa. Lo hicieron, algún asiático lo tiene que haber hecho. Seguramente. Sí señor. Obviamente hay un asiático. Aplausos para los asiáticos, un aplauso. Siempre menos mal que están, varios escalones arriba nuestro. Siempre un paso adelante. Ji-Jing Wu es el oriental, profesor de química chino, que trabaja obviamente en la Universidad de Ohio State, como dijimos. Es el autor principal del trabajo y cree que ayudará a reducir los costos hasta un 25%. Mirá, en esta energía renovable. Genial, como el país y el mundo entero que avanza, ¿no?, hacia la energía renovable y sin que no es nociva para el planeta, ¿verdad? Esperemos que así sea. Una gran noticia. Genial, bueno, continuemos. Tengo una con un poco de mensaje de esfuerzo y superación. Mirá, como la fábula que vamos a tener dentro de poco. Como la fábula que vamos a tener dentro de poco. Nicolás García Mayor, que es un diseñador industrial nacido en Bahía Blanca, fue egresado de la Universidad Nacional de La Plata luego de un proverbial esfuerzo por su situación económica. Se graduó en 2002 después de haber vivido 2 años en una clínica abandonada de La Plata. ¿Cómo? ¿En una clínica abandonada? Sí, señor, en el año 2000, que recordará la situación económica tremenda que se vivió en Argentina y acá, pero sobre todo en Argentina. Crisis. Sí, señor, tenía un piso, un apartamento alquilado con compañeros y bueno, lo tuvieron que dejar obviamente por temas económicos. Y el tipo, en vez de rendirse,
Claro. consiguió de un cliente ahí, de su negocio que estudiaba él, arreglar una clínica, reacondicionarla y allí vivir y con eso poder costearse su trabajo final de tesis, que fue un sistema de refugios habitacionales de emergencia que combina las mejores características de la carpa y el tráiler, al que llamó CMAX System. Sí, un nombre de teleshopping, ¿verdad? Sí, suena también a ¡Llame ya! Videomatch un poco, pero También. es algo bastante serio. No, Resulta pero que qué increíble la historia de este tipo, ¿no? dignifica y mejora realmente mucho la calidad de vida de refugiados por desastres naturales o conflictos bélicos. Seguro, yo me lo imaginé enseguida la guerra. Genial esto. Sí, el tipo que ahora tiene 35 años ya fue condecorado como uno de los 10 jóvenes sobresalientes del mundo por la Cámara Sí. Junior de la ONU. La ONU. Presentó su producto en Washington ante la Cruz Roja, que quedó encantada y llevó a conocer al jefe de Estado, al Papa. El Papa Y conoce todo. El Papa hoy por hoy ya conoce a todo el Sí, mundo. claro. Si no es lo mismo hoy por hoy No es lo conocer al mismo, Papa pero que hace bien, igual sigue 50 siendo años. una de Pero- las personas más poderosas del mundo. Y debe haber sido un honor para el argentino, ¿no? Seguro. Y bueno, a su vez es una historia de esfuerzo y superación, que tal vez las carencias que sufrió en parte de su vida lo hayan ayudado a poder desarrollar este innovador mecanismo para gente en momentos de emergencia y carencia total. Sin duda, un ejemplo, como decís, de perseverancia, de esfuerzo. Sí, señor. Y de cómo De se puede sacar convicción. luz de la oscuridad total. Increíble. Como siempre, por más que estemos en lo más bajo, en lo más profundo quizás de la depresión, lo mal económicamente, siempre hay una salida, ¿no? Sí, señor, el ser humano tiene ese reflejo. Se ¿no? rebusca. Hay Él que ser mismo- optimista, me parece, y tener un poco de esperanza, ¿no? Sí, y prevalece. Lo que él dijo fue lo siguiente. Reacondicioné la sala de radiología y allí terminé mis estudios. Como se tiene un objetivo, una meta, las condiciones se desvirtúan, porque uno se extiende y siempre puede dar un poco más. ¿Te das cuenta, no? Te das cuenta con el pasar de la vida que es un estado de vivir siendo resiliente. Justo. Eso fue lo que dijo. Increíble. Y aparte de reacondicionar algo que estaba abandonado, ¿no? Cuando uno está en la calle, o sea, ¿cómo habrá conseguido esos materiales? Bueno, a través de Evidentemente un contactos. tipo muy capaz también, muy ¿no? capaz, muy carismático se ve. Bueno, excelente esta Tengo noticia una un poco jocosa para Bueno, vos, Emiliano, perfecto. que te gusta todo lo gracioso. también. Liam es un payaso. Y va a haber algo más vinculado a vos, me parece, en esta Se noticia. ríe. Liam. Contame a ver de qué se trata. Un hombre empuja desde Los Ángeles hasta Nueva York, todo lo que es Estados Unidos, ¿no? Transversalmente, ¿Sí? empuja un testículo gigante para concientizar sobre el cáncer. Un testículo gigante. ¿En serio? Un testículo gigante. Es en serio, ¿verdad? Es muy en serio dado el tema, me parece a mí. Claro, Thomas por el cáncer. Cantley, que es un norteamericano de 31 años de edad, es un sobreviviente al cáncer testículo que renunció a su trabajo para dedicarse full time a esta campaña para concientizar. La campaña ya es viral en la web y esperan recaude $15.000 para la Fundación contra el Cáncer Testicular. El gigante objeto que simula ser un testículo pesa más de 50 kilos, dicen. Y es una iniciativa simpática para un fin muy serio, ya que esta enfermedad es la primera causa de muerte entre hombres entre 15 y 34 en Estados Unidos, pero en caso de ser diagnosticada a tiempo, tiene un 96% de chances de sobrevivir. Bien, buenísimo. ¿Qué opinas, Emi? Una gran noticia, la verdad, una gran iniciativa para concientizar en este Sí, caso, señor, ¿no? es lo ¿Qué que opinás, apunta. por ejemplo, del monto? Piden $15.000 para todo Estados Unidos, no es nada. Bueno, sí, pero... Podría pedir, agregarle un cero. Sí. ¿Cómo era se llamaba? Thomas Cantley. Tomás, agregale un Cantley. cero, Tomás. Puede apuntar un poco más alto, decís vos. ¿Cuánta gente vive en Estados Unidos? ¿100 millones? No sé. Sí, 100 millones. Con que aprox. no sé qué porcentaje es 15.000, pero muy poquito. Bueno, Bueno, bien igual. el tipo tuvo una buena Genial, iniciativa, tremenda la ¿no? iniciativa, simpática, tú lo has dicho, llamativa. Seguro que captó Sí, la señor. atención de muchos. Sí, señor. Donde llevando un testículo gigante, aparte Un de testículo gigante. Sí, El no es un carrito, me testículo imagino. de verdad, Miguel, ¿no? No, ¿verdad? Es de. No, simula ser un testículo. Bueno, menos mal, menos mal. Pesa nada más ni nada menos que 50 kilos y el tipo lo cargó de oeste a 50 este, que sí, todo sí, Estados Unidos, no ¿no? cualquiera. Increíble. Debe estar sí. enorme. el Te loco. tiro otra deportiva, Emiliano, pero a vos que te gusta Mike Tyson, ¿no? Contame, sí, cómo no. Te gusta a vos, ¿no? Sí, me Seguiste encanta. boxeo mucho tiempo. Justamente en la época de Tyson era cuando más lo seguía. Le salvó la vida a un ciclista, ¿podés creerlo? Me salvó la vida. El ex campeón mundial de pesos pesados que cuenta con un cierto historial de eventos turbios, manejaba por la ruta 15 de Las Vegas cuando vio que un taxi impactaba fuertemente contra un ciclista. Acudió rápidamente a socorrerlo, lo calmó y estuvo a su lado hasta que llegó la ambulancia. Y entonces, según cuenta el mismo accidentado, Tyson se fue discretamente como hacen los superhéroes. Ah, no, tremendo lo de Tyson. Después lo fue a visitar al hospital y el accidentado pudo sacarse una selfie con su nuevo héroe Mike Tyson. Con su superhéroe. Ahí va, superhéroe.
Qué bueno un tipo que se lo vio siempre como muy rudo, ¿no? Sí, ¿no? Además de su pasado por el ring, también su pasado en la vida privada, que fue bastante turbio. Sí, tiene varias antecedentes ya que no vienen al caso ahora, ¿no? Nosotros, ya en que este le estamos dando para adelante, En este caso una gran vamos a noticia. dejarlo que... Veamos el lado bueno. Exacto, ¿no? no, Como se trata este rescatar. espacio. A propósito de Tyson, en @concarpeta lo seguimos en Twitter y publicó tuiteó que no se va a salir disfrazado como superhéroe como muchos de sus fans le pedían. Y sí, el loco aparte está rechazando, dice que hizo lo que tenía que hacer, no sé, una actitud justamente bastante de superhéroe. Había fans que le habían diseñado incluso un traje. Un traje, grandecito además. Sí, obvio, decía a su medida. Casi no me queda más tiempo. Vamos Miguel. con la última, ¿te parece? ¿Tenés alguna? Te dejo un adelanto para la próxima. Bueno, me encanta, perfecto. Vamos a tener un especial sobre... Vende Díaz. Vende Díaz. Un especial sobre los zoológicos, los leones del zoológico Villa Dolores. Esto que después de estas condiciones realmente tremendas, terribles en las que vivían, como Nefastas. casi todos los animales de este zoológico, lamentablemente, han ido a una mejor vida, ¿no? Han pasado mejor vida y no porque se hayan muerto. No, por suerte, digo, si los dejaban acá no iba a Seguramente. faltar mucho, pero ahora están en una reserva que lo están tratando bastante bien. Vamos a tener un especial en el próximo Ya se fueron, programa. tenemos un enviado Ya especial están de la allá, reserva. sí, ya están allá. Genial. Julieta, Sol y Luna ya están plenamente ubicados en la reserva. Las 3 leonas, qué bien, perfecto. Impecable entonces lo tuyo, Nacho. Creo que no tenemos más tiempo. Completo. Si me dejan, me quedo a los deportes, que me interesa ver qué Bueno, es lo que como tiene ves, Emiliano, ¿no? ya lo vemos en las gateras a Ya están Emiliano, entrando en calor. con la carpeta bajo el brazo. La carpeta está y me gusta que Díaz se quede a los deportes porque siempre en el básquetbol es importante. Un pilar fundamental de la columna de deportes. Un tiro de 3 puntos tenía, ¿no? Nos vamos a la pausa entonces. Sigan escuchando que ya volvemos. Ya volvemos. Un par de veces me tranqué. Pero bien, vos. No te frenaste, seguiste grado que... Sí. ¿Qué dijo? Tranquilo. ¿Cómo escuchaste, Roger? 1, 2, 3. Con carpeta. Sí, sí.